Desde hace una semana España es pura polémica porque ganó el Benidorm Fest, Festival Nacional, que elige a el representantes para Eurovisión por parte de España, y lo ganó Nebulosa con su canción Zorra, que da bastante de qué hablar por la letra, por el tipo de canción y por la puesta en escena. Y hoy vamos a estar explicando el significado de la canción para todas aquellas personas que todavía no les queda demasiado claro de qué va. Así que si están listos, empezamos. Como les comentaba anteriormente, Nebulosa ganó el Benidorm Fest el sábado pasado y esta fue mi reacción. Hoy sí que lo decide todo, ¿eh? ¡Ay, va a ir Zorra y yo tenía razón! ¡Ah! ¡Nebulosa! Y por lo tanto, los 35 puntos del televoto son para Jorge González. ¡Fantasía de edición! Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. ¡Vamos todos! ¡A los cuatro vientos! Estoy en una zorra. Si me divierto la más zorra. Ya tenemos ganadores del Benidorm Fest. ¿Cómo nos vamos a divertir este año, chicos? ¿Y por qué fue esta mi reacción? Porque anteriormente a que comenzara el Benidorm Fest ya se habían escuchado las canciones. La canción Zorra estaba muy bien posicionada. De hecho, fue la primera canción en llegar al 1.000.000 de vistas en YouTube. A los eurofans españoles les encantó, pero se barajaba esta idea de que quizás podría no llegar a ir a Eurovisión. Sin embargo, era una canción que todo el mundo dentro de la esfera eurovisiva española y la gente que lo hemos escuchado por fuera, estábamos muy contentos con la canción porque es sumamente reivindicativa. Ya vamos a llegar a eso. Pero resulta que ganó. Y una cosa que pasa, muy interesante, yo vengo siguiendo el Benidorm Fest desde que comenzó, desde su primera edición, es que cuando alguna canción gana el Benidorm Fest, toda esa gente que no vio el Benidorm Fest, que no le interesa Eurovisión, y que solamente le gusta opinar en redes sociales, va y la critica a la canción. ¿Por qué? Por las dudas. Porque sí, el primer año se criticó a Chanel, porque ahora todo el mundo dice que ama a Chanel, pero todo el primer año se criticó a Chanel con Slow Mo porque la letra no decía nada, porque ella no sé qué, porque acá, porque allá, porque arriba, porque abajo. Chanel quedó en tercer lugar en Eurovisión y todo fueron elogios. Todo el mundo se olvidó de que la criticaba. El año pasado ganó Blanca Paloma con Ea Ea y hubo ahí también todo un quilombo porque el flamenco no lo representa, porque sí, porque no, porque arriba, porque abajo. Blanca Paloma muy injustamente quedó en una mala posición en Eurovisión y toda esa gente que comenta solamente por ver el título de la canción, por escuchar 2 segundos, pero ni siquiera ve Eurovisión ni ve el Benidorm Fest, dijeron, ah, ¿viste? Yo tenía razón. Bueno, este año es peor todavía, porque la canción que ganó, esta canción, Zorra, del grupo Nebulosa, grupo constituido por Mary Bass y Mark de Sousa, que son una pareja que conforma este grupo y que hace un estilo de pop electrónico medio ochentero disco, en donde las letras de sus canciones en general, mayormente, tienen cierta crítica social a distintos puntos específicos de problemáticas sociales, ganó el Benidorm Fest con esta canción que también trata una problemática social, pero la gente que solamente escucha el título y que comenta, como siempre, por fuera de Eurovisión, que no sabe nada de Eurovisión, no sabe nada del Benidorm Fest, pero que comentarios gratis dice, ah, esta canción me parece una porquería. Ah, denigra a las mujeres. Ah, bueno, así podría seguir como 4 horas más, pero no quiero que el video sea tan largo. Entonces acá vengo a explicar un poquito porque estoy un poco cansada de leer comentarios en Twitter, así que dije, necesito explicar esto porque no solo la canción tiene un significado bastante contundente en cuanto a utilizar y resignificar una palabra que siempre fue muy denigrante y despectiva hacia las mujeres y volverla a un himno, sino que además tiene un trasfondo en homenaje a la primera concejal trans en España, quien es Manuela Trasobares. Empecemos hablando del homenaje que realiza Nebulosa a Manuela Trasobares con esta canción. Pero para saber quién es Manuela Trasobares, se los tengo que contar. Manuela Trasobares es una filósofa, cantante lírica, artista española, pero no solo eso. Es la primera concejala trans española, o sea,
es un personaje histórico. ¿Qué pasa con Manuela Trasobares más allá de todo esto que les estoy contando? Resulta que esta artista fue a un programa de televisión hace muchos años atrás. El tema que se trataba ese día en el programa de televisión era la transexualidad. Y hace unos años atrás las cosas eran más complicadas que ahora. No quiero tampoco explayarme demasiado porque creo que ya lo saben, pero las cosas eran más complicadas que ahora. Y ella estuvo durante todo el programa escuchando cómo se criticaba, cómo se denigraba a la población trans y se la calificaba en un lugar bastante nefasto, y al final del programa le preguntaron qué opinaba. Y esto fue lo que ella dijo. Bueno, sí. Aquestes noietes, os voy a decir una cosa, cariños. Os queréis operar, luchad por ello. Luchad. Luchad como yo he luchado y como han luchado todas. A mí no me han regalado. Y yo me he ido a Bulgaria y me he pagado los estudios y nadie me lo ha pagado. Y voy a pasar por delante de quien sea y voy a vencer. No creo en las víctimas. Las víctimas es la parodia de la sociedad. Hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas. Todas nos hemos de unir. Debido a sus opiniones y al mítico tira la copa, ¿por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? No puedo más con esta sociedad pero que no lo veis, que nos tienen marginadas. Que no lo veis. Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche. Sufrimos ya. Por favor. A partir de las 2 de la mañana maquillar. Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis. Muy bien. Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto y más. No, una cosa. Tira la copa. debido a sus opiniones y al mítico tira la copa, que se quedó como un hito dentro de la historia de la televisión y dentro de la historia de estas frases épicas que se lanzan algunos artistas a veces, Nebulosa decidió hacer esta canción justamente reivindicando una palabra que he leído en Twitter que dicen, mucha gente que está en contra de la canción y que definitivamente no ha escuchado la letra, supongo, porque si no, no hay forma de decir esto, que dice, ay no, esta canción hace que se diga más la palabra que no se quiere decir, que en este caso es zorra. Y en realidad no es así. La canción justamente dice, si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Entonces, esta canción lo que hace es decir, vos decís que cuando salgo sola soy la zorra. Vos decís que cuando me divierto soy la más zorra. Vos decís que cuando largo y se me hace de día soy más zorra todavía. Bueno, ¿sabés qué? No voy a dejar de hacer esto. No voy a dejar de hacer esto. No voy a dejar de ser libre porque vos creas que esto es de zorra. Vos decís que soy zorra por hacer esto. Bueno, pues la más zorra. ¿Se entiende? Yo creía que no era necesario hacer esta explicación. Realmente, ¿eh? O sea, lo digo 100% honesta. Creía que no era necesario hacer esta explicación. Pero parece que sí. Parece que sí. Porque si no sale un montón de gente a decir como, está usando la palabra zorra de manera despectiva. Y después se quejan las mujeres. Después se quejan. No, mi amor. Estamos agarrando un término que vos nos decís constantemente, por delante o por detrás. Y lo estamos resignificando de manera tal que nos dé igual ese término y que seamos libres independientemente de tu juicio de valor. ¿Se entiende? Creo que quería dejar claro esto, porque me parece como lo más importante y no termina de quedar claro. La canción justamente va de eso. Va de, decís que soy esto, que no lo soy, querés usar esta palabra de manera despectiva, y yo lo que voy a hacer es resignificar esta palabra que estás queriendo usar de manera despectiva y traerla a mi terreno para que ya no la puedas usar de esa manera. Esto es un buen ejemplo. Voy a darles un ejemplo personal, pero que me dieron un consejo una vez. A mí en la escuela, sobre todo en el secundario, recibí bastante bullying. Sí. Recibí bastante bullying. Y un consejo que me dio alguien, ahora no puedo recordar quién, fue reíte de vos misma. ¿Sí? Porque cuando vos te empiezas a reír de vos misma, no van a tener con qué hacerte daño, con qué atacarte. Y un poco la canción va de eso.
utiliza los términos que usan para denigrarte y para tirarte abajo y para hacerte sentir una mierda y agarralos y traerlos a tu terreno. Y de esa manera no van a tener forma de poder usar esos términos otra vez en sus propios terrenos. Y a mí me parece una fantasía absoluta. Me parece una fantasía absoluta por el homenaje a Manuela Trasobares. Me parece una fantasía absoluta por la letra. Y ahora vamos a pasar a el videoclip. En el videoclip, una cosa que pasa, que está muy buena, es que Mary está vestida como Manuela Trasobares en esa mítica entrevista. Yo sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Por lo cual ahí está la conexión que yo no había hecho hasta que no me informé un poquito más. Pero no solo eso. Aparte de darle el valor a estas mujeres poderosas, empoderadas, díganle como quieran, que toman las riendas de su vida y les deja de importar lo que piensen los demás. También le da valor a esta idea de que hay una idea muy marcada en la sociedad en donde la mujer cuando pasa los 40 deja de existir. Ya no existe. No desea, no es objeto de deseo tampoco. Es una abuela, ya está, abuela o madre. Y si no fuiste madre, una solterona. Y eso es tan equivocado, está tan errado. Digo, así como los hombres mantienen el deseo hasta el final de su vida, las mujeres también. Digo, son seres deseantes y tienen todo el derecho de hacer con su vida lo que quieran. No se acaba la vida a los 40. Eso es algo que se ha vendido mucho en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, en los medios de entretenimiento. Cuando la mujer deja de ser hegemónicamente atractiva y se convierte en un adulto, deja de ser mujer. Deja de existir directamente. Bueno, una de las cosas que marca la canción, en tanto el videoclip y en lo que dice con la letra, es justamente eso. No voy a cambiar solamente porque vos quieras que cambie. No voy a dejar de sentir lo que siento, o de desear lo que deseo, o de ser la mujer que soy porque vos quieras que ponerme en el rol de abuela, en el rol de madre. No, no va a pasar eso. O sea, por más que vos quieras, las cosas son distintas, mi amor. Bueno, un poco va de eso el videoclip y está bastante bueno porque en el videoclip son todas señoras que se liberan de las imposiciones de sus maridos, que las están tratando de refrenar para que no se levanten de la mesa y se pongan a bailar junto con Mary, y ellas como que los mandan a cagar y se ponen a bailar igual. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temí. Y en tercer lugar, la otra polémica es la puesta en escena, en donde están estos dos bailarines maravillosos que, por favor, que se ponen a bailar con ella en paños menores. El mundo no se valora ni un segundo. Bueno, yo creo que se va a buscar, como pasa siempre, sobre todo desde el público que no consume esto, que no consume Eurovisión. Eurovisión se ha convertido en un refugio de la diversidad, ¿sí? Y me parece maravilloso. Digo, estos refugios de la diversidad son súper importantes para poder darle voz a ciertas comunidades y a ciertas personas que no tienen tanta voz por fuera. Entonces, se ha convertido justamente en un refugio de ciertas comunidades. Y son esas comunidades las que hicieron que Nebulosa ganara el Benidorm Fest. O sea, realmente hay un mensaje que se quiere representar desde las comunidades, desde los Eurofans que votaron por Nebulosa, para que represente ese mensaje en Eurovisión. Entonces, de una manera u otra, los representa. Y si bien se intenta que cada país lleve una canción o lleve algo representativo, la realidad es que los que mantienen vivo el Festival de Eurovisión mayormente son la comunidad LGBTIQ+, y otras personas también, pero mayormente son esa comunidad. Y si para ellos representa Nebulosa, su puesta en escena y su letra, todo lo que quieren mostrar este año en Eurovisión, en cuanto a mensaje, en cuanto a musicalidad, en cuanto a los artistas que se llevan, a mí me parece perfecto. Porque al final del día los que hacen andar a Eurovisión son las personas que lo consumen. No las personas que escucharon una vez el título de la canción y ya dicen como ¡oh! ¡Qué denigrante no puede ser nuestros niños! Y se escudan en hijos que seguramente son más abiertos de mente que ustedes. Quería dejar esto claro. Este video se me fue un poco de las manos. Se convirtió en una reflexión, pero me parecía súper importante dejar esto claro. Esta es mi opinión con respecto a Nebulosa y a Zorra. Me parece una maravilla, una felicidad absoluta que se lleve este tipo de canciones con mensajes a Eurovisión o a donde sea. Me parece que tiene mucho que decir esta canción, desde los artistas que van
desde la letra, desde el homenaje y desde la puesta en escena. Todo, completo. Me encanta. Y voy a seguir su recorrido, por supuesto. Estoy a 2 segundos de hacerme una remera que diga Zorra, a menos que algún Eurofan me quiera mandar de regalo la remera oficial de Zorra, que bienvenido sea. Y me gustaría preguntarles, sobre todo a las personas que van a ver este video, porque son las personas que van a consumir mi contenido eurovisivo de acá en más, si les gustaría, si les interesaría que vaya este año a Malmö a cubrir la semana eurovisiva desde allá. Quiero que me lo cuenten. Déjenmelo en los comentarios, me resulta muy importante esta pregunta, así que déjenmelo en los comentarios por favor. Espero que este video les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, sus comentarios, sugerencias y recomendaciones son más que bienvenidas en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Estoy siguiendo todas las finales nacionales en la plataforma morada, así que yo les recomiendo que vayan a seguirme por allá porque lo compartimos todo como si fuéramos un grupo de amigos comentones, así que súmense por allá. Y si todavía no están suscritos o suscritos a este canal, suscríbanse por favor chicos, que ya estamos a nada de llegar a los 200.000. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.